El mundo celebra los 50 años de una de las novelas más importantes de la literatura universal. En homenaje a 100 años de soledad, la obra maestra de Gabriel García Márquez, que mañana cumple los 50 años, nos hemos lanzado a la aventura de buscar a Macondo. Esta es la primera parte de la serie Un lugar llamado Macondo. Hoy buscamos el pueblo de la ficción en los caminos de la realidad. Macondo en la geografía. Informe especial. Un lugar llamado Macondo. A Macondo, el pueblo ardiente y mágico de 100 años de soledad, hay que buscarlo en un mapa imaginario lleno de pistas reales. José Arcadio Buendía, su fundador, sabía que al oriente estaba la sierra porque por allí habían llegado y fundado el pueblo. Sabía que al otro lado de la sierra estaba Riohacha. Sabía que al sur estaban los pantanos y la Ciénaga Grande y presumía que al norte estaba la civilización. Tanto así que con un grupo de hombres emprendió su búsqueda y después de una tortuosa expedición y de encontrarse en el camino con el esqueleto de un galeón, descubrió la enorme playa. El hallazgo del galeón, indicio de la proximidad del mar, quebrantó el ímpetu de José Arcadio Buendía. Sus sueños terminaban frente a ese mar de color de ceniza, espumoso y sucio, que no merecía los riesgos y sacrificios de su aventura. ¡Carajo!, gritó. Macondo está rodeada de agua por todas partes. José Arcadio Buendía y su mujer Úrsula Iguarán, acompañados por un grupo de familias, habían emprendido un éxodo desde una ranchería de indios en las estribaciones de la sierra, huyendo del fantasma de un muerto en un duelo por dignidad. Desmantelaron sus casas y cargaron con sus mujeres y sus hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. 26 meses después fundaron Macondo, un nombre que a Gabriel García Márquez le sonaba de niño porque lo veía a la entrada de una finca bananera cerca de Aracataca, Magdalena, su pueblo natal, donde el Nobel vivió con sus abuelos los primeros 8 años de vida. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Como los huevos prehistóricos del río Sevilla, que bordea un caserío de la zona bananera cuyo nombre es imaginación y realidad. Macondo por una especie de árbol que hoy no se ve por la zona. Macondo porque existe de verdad, como lo afirma Jairo Pombo, uno de sus habitantes. Como tal es Macondo. Luego, pues, sobre Gabriel García Márquez, el escritor, se dice que en su imaginación de pensamiento, pues, tituló como Macondo. Pero ya en Macondo existía, que era aquí. Aquí vino el acueducto. Olga Escobar es macondera y muy niña se la llevaron a Magandé. Allí descubrió que el sitio donde había nacido era famoso en el mundo como lugar de la imaginación. Cuando entré a bachillerato, la profesora de español, de literatura, me dijo que Macondo era un pueblo de la imaginación de Gabriel García Márquez. Yo le dije que no, que Macondo real existía. Y ella me dijo, no, ese es un pueblo que él inventó de su imaginación. Le dije, no, Macondo es real, Macondo es un caserío, tiene acueducto, los campamentos son grandes, parecen casas de 2 plantas, y ella me decía, entonces tráigame fotos. El Macondo de la realidad tiene 55 casas y gente que ha pasado por las duras y las maduras, pero eso no les ha quitado la grandeza del corazón. Ramón Guerrero desempolva los orígenes del pueblo cuando la compañía bananera levantó en un espacio de la finca las viviendas de los trabajadores. Habían 3 tipos de viviendas. La vivienda donde vivían los casados, la vivienda donde vivían los solteros y la vivienda donde vivía el jefe, que llamaban tenkeeper de la zona bananera. ¿Tenkeeper? Tenkeeper se le llamaba. ¿Y qué quiere decir eso? Tenkeeper, como que quiere decir en inglés el jefe o el supervisor. Fabián Sierra buscó entre sus papeles el mapa de Macondo y lo puso en la pared. No se cambia por nadie cuando explica los límites de la vereda, sorprendentemente iguales a los que descubrió José Arcadio cuando fundó el pueblo de la ficción de Gabo. Estamos ubicados aquí en todo el centro de Macondo. Al oriente tenemos la Sierra Nevada, y de aquel lado de la Sierra Nevada tenemos la Guajira. Al norte tenemos a Santa Marta y de este lado tenemos todo lo que son los pantanos.
La historia del Macondo de la realidad también la vivió el Macondo de Gabo con la fiebre del banano que trajo la United Fruit Company. Los ecos de la masacre de 1928, ordenada por un gobierno que se negó a escuchar los reclamos de los trabajadores, suenan aún por tradición oral, mas no por la escuela. Freddy Rodríguez habla de su padre y su abuelo. Trabajadores, pero por consecuencia noble de la huelga del 28 hubo una masacre en Ciénaga Magdalena, donde ellos tuvieron oportunidad de presenciar porque eran trabajadores también. Hubo un desplazamiento forzado en ese tiempo, eso nos lo cuentan a nosotros. De ahí vienen ellos y se quedan aquí en Macondo, ya vivíamos aquí y echaron raíces, porque todos somos de aquí, nacidos, nunca nos hemos ido de aquí. Pero Gabo solo tomó prestado el nombre y el río para fundar el Macondo de su imaginación. Las pistas para responder esta pregunta están regadas por el Caribe.